Muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Quería darle también la bienvenida, se agregaron algunos hermanos más. A ver, tengo por ejemplo a José Arrieta, anda por ahí. José, levanta la mano, andabas por ahí. José, bienvenido José Arrieta. Te saludamos, te damos la bienvenida. También vi por allí a Mica Rodríguez. Estoy tratando de ubicar. Mica Rodríguez, la perdí, la tenía. Después también le damos la bienvenida a Diego. Mica se unió con Sandra y Maxi, por eso me confundió. Antes estaba sola. Bueno, si quieren confundirme lo están logrando. Diego y Rocío López. No sé por dónde andan, lo estoy buscando. Diego, ahí están. Diego y Rocío López, bienvenidos. Una alegría que estén con nosotros. ¿Quién más? Gaby Sosa. Buen día también, anda por ahí. Después hay algunos que están en sin imagen. No sé quiénes son. Hall, LP, Moto E5. Leo Pisati, espera Leo, ahí apareciste. Bienvenido. Que cumplió años, Leo también, otro cumpleañero de esta semana. Bueno, feliz cumple. No sé si hay alguien más, pero bueno, le damos la bienvenida a todos, pues se siguieron sumando otros hermanos y hermanas, así que una alegría estar todos juntos. Bueno, aclaro dos cositas. Uno es que HLN, algunos sabemos muy bien qué es, pero hay otros hermanos que no. Significa Hacia las Naciones, es un centro de capacitación misionero hacia las naciones, respondiendo al mandato del Señor de ir a todos los lugares de todo el mundo a predicar el mensaje de Él, y es un centro de capacitación de las iglesias de comunidad cristiana de Argentina. Hay 3 centros, Córdoba, Roca y Mármol. Este año abrimos en Mármol y recibimos jóvenes, chicos y chicas de distintas partes del país y también de otros países, generalmente vienen de Bolivia. Así que para que sepan, están todo un año acá internados, estudiando, capacitándose, sirviendo al Señor, haciendo viajes, que mencionó Dani, giras por iglesias, sirviendo al Señor, sirviendo a la gente. Simplemente para que tengamos todos en claro qué es el HLN. Y lo otro que digo en cuanto a las misiones, con las ofrendas que estamos enviando a Ferinata, que cada familia ha designado, si alguien no lo ha designado y lo quiere hacer, se puede sumar, hablan con Denis y Mariana. Hicimos un compromiso por un año del monto que cada familia puede dar, pero sí de respetar ese monto, sea poco, sea mucho, sea lo que fuere, y con eso estamos sustentando todo el diario vivir de ellos. Es decir, Ferinata, por el tipo de obra misionera que es, tuvieron que dejar sus profesiones, sus trabajos, y están sostenidos por la iglesia. Entonces, nuestra manera de sostener es eso, con un compromiso de fe, donde muchos de nosotros nos hemos comprometido con un importe, que a eso hacía mención Mariana cuando compartía. Así que ellos están, gracias a Dios, no les ha faltado nada hasta ahora. Dios, como es un buen proveedor, siempre les ha dado, pero ha usado a la iglesia, a nuestra congregación, de manera especial. Y oremos también porque estaría todo encaminado para que ellos viajen a Papúa Nueva Guinea, que queda a la otra punta del mapa mundi, muy lejos de acá. Allá los pueden recibir, acá ya tienen casi todo preparado para ir, pero también están esperando que se corte la cuarentena en el país para que puedan viajar en avión. Así que oremos específicamente por eso. Muy bien. Déjenme un segundo. Quiero compartir algo. Yo compartí hace un tiempo, hay un video donde hablé de 5 verdades fundamentales. La verdad que es un tema que me ha tocado mucho. Creo que he redescubierto en el capítulo 1 de Efesios, como toda la palabra del Señor,
verdades tremendas para nuestras vidas, ¿no? Y de paso animo a todos a leer la Biblia, y a escudriñar, a estudiar, a pedirle a Dios que les hable, porque tenemos ahí lo que necesitamos. Mejor que un consejo, hasta un consejo pastoral de un hermano, el mejor consejo es lo que dice el Señor en su palabra. Yo hice un video que lo hemos subido a YouTube en una de los cultos, para ver en uno de los cultos de domingo, pero lo he profundizado y lo he desarrollado un poco más, y quisiera hablarles de esto. Y la introducción tiene que ver con las situaciones que estamos viviendo en este tema, en este tiempo con la cuarentena y todo lo que esto trae. Y vemos que frente a estas situaciones extremas como las que nos tocan vivir hoy, hay distintas reacciones. Es un tiempo muy especial, muy particular, y mucha gente reacciona con temor, con inseguridad, algunos con sensaciones fuertes de impotencia y de incertidumbre en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud, en cuanto a un montón de situaciones. En algunos pueden aparecer la angustia y la depresión. Por eso es muy importante conocer qué dice Dios con respecto a estas situaciones. ¿Qué puede hacer Dios en nuestras vidas en estos momentos? ¿Estoy en el mundo por azar? ¿Cómo vivo este tiempo? ¿A Dios se le escapó esta situación? Es importante hacerse estas preguntas. Las vuelvo a repetir porque creo que es un tiempo para pensar, para meditar. Creo que el que es cristiano, el que no es cristiano también, esta situación está llevando a replanteos de la vida, ¿no? Pero es importante esto. ¿Qué dice Dios con respecto a estas situaciones que nos tocan vivir hoy? ¿Qué puede hacer Él en nuestras vidas en estos momentos? ¿Puede hacer algo? ¿No puede hacer nada? ¿Puede hacer poquito? ¿Estoy en este mundo por azar? ¿Es una casualidad que estamos acá? ¿Cómo vivo este tiempo? ¿De qué manera? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué actitud? ¿Y a Dios se le escapó esta situación? Y para eso no hay nada mejor que leer la Biblia, donde están muchas de las respuestas que necesitamos los seres humanos. Así que ahora les voy a compartir, lo van a ver en su pantalla. Vamos a leer. Justamente Efesios capítulo 1, si lo quieren buscar. Si tienen por ahí cerca, me olvidé decirles, un cuadernito, una hoja, una virome, empiezan a anotar pasajes. Y tal vez alguna, y las 5 verdades que vamos a mencionar que están acá, están en la palabra, hay más verdades de Dios fundamentales, pero acá hay 5 fundamentales muy claras. Leo Efesios, carta del apóstol San Pablo a los cristianos en Éfeso. Dice así, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Lo mismo pido por todos ustedes, hermanos. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, elegidos de antemano, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Por eso yo, por mi parte, dice el apóstol Pablo, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Quiero mencionarles, en primer lugar, que Pablo escribe esta carta a los cristianos que están en Éfeso. Éfeso fue en la antigüedad una localidad de Asia Menor, en la actual Turquía, situada a orillas del mar Egeo. Y es importante, pareciera que cuando él habla con tanto ánimo, con tanta expectativa, uno pudiera pensar que, bueno, Pablo escribe esta carta animando a los hermanos con tanta firmeza, tanta esperanza, tanta fuerza, tanta confianza, porque debe estar en Cancún, tirado allí en la orilla del mar, tomando algo fresco, disfrutando de las olas y del viento. Pero resulta que Pablo no estaba en Cancún, estaba con prisión domiciliaria en Roma, la ciudad capital del Imperio Romano, por predicar el Evangelio. Si ustedes buscan en Efesios capítulo 4, verso 1, anótenlo, no lo busquen, ahí Pablo habla de que él está prisionero. Así que todo lo que él va a explicar en este capítulo lo hace desde el lugar de alguien que está privado de su libertad, está preso por predicar a Cristo, y con la amenaza de un juicio que podía llevarlo a la muerte, que finalmente lo van a matar más adelante. Así que humanamente el apóstol estaba en una situación muy complicada y llena de amenazas que a cualquier persona lo llevaría a la angustia, al temor y a la desesperación. Vuelvo a señalar, no estaba en Cancún, estaba preso en Roma, con lo que eso significaba y con lo incierto de su futuro y lo sombrío de su futuro. Pero lo llamativo es que Pablo escribe esta carta como si estuviera realmente en Cancún, en otra situación. Se lo ve firme, con convicciones fuertes, con esperanza y expectativas. Declara verdades cristianas con optimismo. Enseña y alienta a los cristianos de Éfeso como viendo la vida desde otra perspectiva. Presten atención a estas cosas. No es la mirada común de la gente que confía en sus fuerzas, posibilidades y circunstancias. Diría yo, los que confían en lo que dice el noticiero. No es esa mirada. Es la mirada de alguien que tiene, queridos hermanos, ciertas convicciones firmes e inamovibles que lo llevan a una vida trascendental. Por eso en el último tiempo yo utilizo de manera particular una frase que creo que es una verdad. Y digo, y espero que todos lo vivamos y lo repitamos, y lo enseñemos a otros, que la vida cristiana no depende de sensaciones, depende de convicciones. Las sensaciones están movidas por emociones que son subjetivas. Las convicciones están basadas en verdades. Y Pablo estaba de esta manera y habla y anima a la gente. Piensen que está preso, está privado de su libertad en un lugar no muy lindo,
y con una inseguridad, en cualquier momento lo podían juzgar y matar, que finalmente más adelante va a ocurrir eso en su propia vida, pero este hombre está mirando la vida de una, perdón, de una manera tan distinta, con ese optimismo, con esa esperanza y con esa expectativa. Y me remito a un pasaje. Pablo le escribe a un discípulo de él, un pastor joven, Timoteo, y esta frase que voy a leer creo que resume la visión que él tenía de la vida y que es una propuesta para nosotros también. No lo busquen, anótenlo si quieren. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo, muy conocido este texto: por ese motivo padezco estos sufrimientos, dice, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Acá está el quid de la cuestión. Y estoy seguro, como sé en quién he creído, dice, estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado. Con los años, hace muchos años que soy cristiano, muchos años que soy pastor, he visto a distintos cristianos y cristianas responder a situaciones difíciles o dramáticas de distintas maneras. Algunos se desmoronan cuando viene una dificultad. Su fe en el Señor se diluye. Otros se enojan con Dios porque no le responde como quisiera. Pero he visto a otros hermanos sostenerse en el Señor a pesar de grandes pérdidas o dolores o tragedias. Y descubro que esto tiene que ver con lo que uno conoce del Señor y la fe que tengo en eso que conozco de Él. Al leer este primer capítulo de la carta que Pablo escribe a los Efesios, podemos conocer 5 verdades cristianas fundamentales que nos ayudarán a tener la misma visión de la vida que tenía el apóstol. Realmente yo anhelo tener esa visión de la vida que él tenía y espero que vos lo anhelés y juntos nos ayudemos a lograr esa visión. Las 5 verdades. La primera verdad, si lo querés anotar allí en un papel, en algún lugar que puedas, la primera, basado en Efesios capítulo 1. Dios nos eligió, a vos y a mí, desde antes de nacer y nos declaró hijos suyos y herederos. Verso 4, 5, 11 y 14. Dice así, versículo 4 y 5. Dios nos escogió, fíjate la palabra que utiliza, nos eligió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, versículo 5, dice, nos predestinó. O sea, estábamos elegidos con un destino de parte de Dios, para ser adoptados como hijos suyos. Somos hijos de Dios, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Verso 11 dice, en Cristo también fuimos hechos, además de hijos, y estar elegidos y predestinados, fuimos hechos herederos. Tenemos una herencia, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y versículo 14, que antes leímos, dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Sin entrar a tratar de analizar otros aspectos de la predestinación, podemos aprender que a pesar de estar años, tanto vos como yo, todos nosotros, hemos estado años sin conocer a Jesús y estuvimos lejos de Dios. Pero esta elección de Él hacia nuestras vidas estuvo siempre, inalterable. Significa que mientras estábamos lejos de Dios, que no teníamos ni idea de lo que era conocer a Jesús y el perdón de pecados, Él ya nos había elegido. Aunque nosotros habíamos tomado otros caminos, Él ya nos había elegido. Y tarde o temprano nos íbamos a encontrar con Él. Fue su voluntad, fue su designio. Vos y yo seríamos sus hijos y herederos. Y por eso Jesús declaró, anotate este versículo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí. Hermanos queridos, Jesús está hablando. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo, dice el Señor, los elegí a ustedes. Es tremendo saber que fuimos elegidos por Él, por el más grande. ¡Qué privilegio tenemos! Y aún más, seríamos herederos de Dios. No es una herencia humana ilimitada, es una herencia que trasciende
la vida. Pasamos a la segunda verdad fundamental. Anotarla si querés, allí donde tengas un papel. La segunda verdad fundamental es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Versículos 4, 5 y 11. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos. El para qué es porque hay un plan, un proyecto, un propósito. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados, ¿el para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Propósito equivale a plan, a proyecto de Dios para nosotros, para tu vida, para mi vida. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Seguramente que todos nos ponemos contentos cuando alguien tiene un plan o proyecto para nosotros. ¿Cuánto más cuando conocemos que Dios, el creador y señor del universo, querido hermano, querida hermana, tiene un plan para cada uno de nosotros? Sí, para vos, para mí. Esto quiere decir que si lo buscamos a Él y seguimos sus instrucciones, vamos a poder desarrollar su proyecto en nuestras vidas. Hay un proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Su proyecto en nuestras vidas sin que nada ni nadie pueda impedirlo. Es tremendo esto. Pensar que estamos en este mundo por azar o sin un sentido es terriblemente angustiante. Hay gente que piensa esto, que estamos acá por azar. Produce un gran vacío existencial pensar de esta manera. En algunos casos puede llevar a la depresión, aún al suicidio. En otros casos, a vivir la vida con un gran escepticismo, a vivir sin entender. ¿Cuánta gente vive así? En muchos casos, a inventar perspectivas, visiones de la vida. Ahí surgen las religiones, el ocultismo, los idealismos políticos, etc. En todos estos casos significa vivir sin pena ni gloria. Pero qué bueno y qué motivador es saber que el Señor del universo tiene un propósito para mi vida. Tiene un propósito para tu vida. Quizás pueda decírtelo ahí donde estás en tu casa, decírtelo a vos mismo. El Señor del universo tiene un propósito para mi vida. Tiene un plan para mi vida. Y si lo busco, se va a cumplir. No importa lo que ocurra afuera. No importa lo que ocurra en el mundo, en mi país, el plan de ese Señor tan grande y maravilloso se va a cumplir. Todas las áreas de nuestras vidas tienen que ver con Él. Nuestras familias, cuando entendemos esto, el propósito de Dios en nuestra vida. Nuestra familia, nuestras profesiones, oficios, nuestra salud, nuestros bienes materiales, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro presente y nuestro futuro. Todo está relacionado con sus planes. Como alguien dijo, Dios no juega a los dados. Fue un científico que dijo esto. Punto número 3. La tercera verdad fundamental que encontramos en Efesios capítulo 1. Dios, anotá si querés, Dios tiene recursos abundantes y sobrenaturales. Vamos a leer el versículo 3, 7, 8 y 19 de nuevo. Dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Verso 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Verso 8, que Dios nos dio en abundancia, miren las palabras que utiliza, en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y versículo 19 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, los cristianos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Es interesante ver las palabras que el apóstol usa con respecto a este punto. Bendición, riqueza, abundancia, poder, etc. Esto es como tener, hermano querido, hermana querida, una cuenta en el banco con mucho dinero y no usarla, y como consecuencia padecer necesidades. Hay recursos insospechables de parte de Dios para sus hijos y sus hijas. Algunos son naturales,
y otros son sobrenaturales. En este tiempo particular, escuchamos testimonios de hermanos que han conseguido trabajo cuando miles han quedado sin su trabajo. Esto es provisión de Dios. En otros casos, familias que no tienen recursos para cubrir las necesidades básicas han sido ayudadas por otras familias de la iglesia, como lo venimos haciendo también como iglesia local. Esto también es recurso y provisión de Dios. En esta semana un hermano me decía que lo habían en su trabajo, en una época de cuarentena, de crisis, que han echado a mucha gente, lo han ascendido, le han dado un premio económico, en medio de una situación que no amerita ese premio que le dieron a él. Bueno, son los recursos de Dios. Y quiero contar algo que creo que la mayoría sabemos, que vendimos un micro, ¿recuerdan el micro de la iglesia? Que ya estaba viejito, que lo hemos gastado, y fue una tremenda bendición que Dios nos proveyó para comprarlo, pero era necesario venderlo porque hay que cambiar de vehículo, ya estaba muy viejito, con muchas deficiencias, había que hacerle muchos arreglos, así que la idea era venderlo, empezamos a orar. El año pasado alguien vino a ofrecernos la mitad del precio de lo que queríamos, le dijimos que no, seguimos orando, y en medio de la cuarentena, ahora hace 15 días, la misma persona viene y nos pide que los quiere comprar al precio que nosotros le habíamos pedido. La verdad, creo que ninguno pensábamos que lo podíamos vender en este momento. Una vez más, el Señor nos sorprendió. Este hombre vino, lo pagó, y medio a los tumbos, se lo llevó medio andando, con dificultades, pero él quería ese micro. En medio de la cuarentena, no hay explicación humana. Cualquier análisis diría que es imposible vender un vehículo de este tipo en época de cuarentena. Si juntáramos a hombres de negocios, vendedores de autos, cualquiera diría, no, si no se vende un auto nuevo, no se venden otro tipo de vehículos más útiles, menos se va a vender, existe la posibilidad de vender un micro tan viejo y en ese estado que tenía. Pero Dios, hermanos queridos, hermanas queridas, Dios tiene otros recursos. Y esto es aplicable a toda situación, familiar, de salud, lo que fuere. Hay que saber que tenemos esos recursos que Dios dispuso para sus hijos. Y hay que creer y pedírselos al Señor. Y Dios te los va a dar de manera o natural, usando circunstancias naturales, o lo va a hacer de manera sobrenatural, que trasciende a cualquier posibilidad humana. Este punto es maravilloso también. Te invito ahora a ver el punto número 4, si lo quieren también anotar. Punto número 4, basado en Efesios capítulo 1. Dice, Jesús tiene autoridad sobre todos los poderes de este mundo. Leo versículos 19 al 22 del capítulo 1. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos nosotros. Ese poder de Dios es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Cuántos hombres, mujeres, se sintieron superpoderosos, creyéndose dioses eternos y finalizaron muertos? Solo recordados por los documentos históricos, donde generalmente se hace referencia a sus soberbias, locuras y ambiciones. Podemos citar a muchos. Nabucodonosor, que figura en los relatos bíblicos, los distintos faraones, emperadores como Alejandro Magno, Julio César, Calígula, Nerón, Napoleón, líderes mesiánicos como Stalin en Rusia, Hitler en Alemania, Mao Zedong en China, la dinastía Kim en Corea del Norte, hombres y mujeres que se creían superpoderosos. Aún hoy, tanta gente que ocupa puestos de gobierno en el mundo o que lidera corporaciones multimillonarias y tienen ese concepto engañoso de poder inalterable y que pueden decidir sobre el destino de millones de personas, estas personas en algún momento
se tendrán que enfrentar con la muerte y sus limitaciones, y lo más tremendo, con el juicio de Dios. Pablo reafirma que Jesús es el que tiene la mayor autoridad, poder y dominio por encima de toda fuerza o poder humano o diabólico. Es el que tiene, Jesús, el control de todo el universo, no solo de lo que ocurre en la tierra. No vivamos, hermanos y hermanas queridos, como si nuestra vida dependiera solamente de circunstancias humanas. Este es el error de muchos cristianos. Vivir de las circunstancias, si son buenas o malas. Vivamos dependiendo de aquel que es el Señor de todo. En otra carta a los Filipenses, capítulo 2, dice el apóstol, versículo 9 al 11, el apóstol reafirma esta verdad diciendo: por eso Dios, hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No sé qué dicen los noticieros, no sé lo que dicen la gente común o los poderosos, pero la palabra del Señor, Dios mismo, dice esto: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios por esto. Y el último punto, la quinta verdad fundamental, que te animo a que la puedas escribir también, es que tenemos que buscar a Dios para conocer con profundidad estas cosas y tener sabiduría y revelación. Versículos 17 y 18. Pablo dice: pido, y pido yo lo mismo que Pablo, leo esto como una oración también para todos ustedes, hermanos. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Las 4 verdades anteriores están muy ligadas a esta. Si no oro y le pido a Dios que me enseñe, revele y me muestre lo que Él es, lo que Él quiere y lo que Él puede hacer, voy a desconocer los alcances del Evangelio. Si yo no pido, si yo no busco, no voy a conocer a Dios, no voy a conocer sus recursos, no voy a conocer lo que Él quiere de mi vida. Corro el riesgo, como le pasa a muchos cristianos, lamentablemente, de vivir una vida religiosa, basada en preceptos vagos, en prejuicios y tradiciones culturales y en una pobreza espiritual, muy lejos de lo que el Señor quiere que vivamos. Este punto nos desafía a buscar a Dios cada día, orando, leyendo y estudiando su palabra, la Biblia, relacionándome, como lo hacemos hoy, con su pueblo para ser instruido en estas verdades maravillosas. Esto implica, creo yo, 3 cosas importantes: constancia, tenacidad y disciplina. El desafío, hermano y hermana querida, en este tiempo es buscar y buscar a Dios, pedir que nos llene con su Espíritu Santo, darle tiempo para que me abra los ojos, para que me ilumine y me muestre sus verdades, sus planes. Leer su palabra con una clara necesidad de conocerlo a Él y ver qué espera de cada uno de nosotros. De esto dependen nuestras vidas y las vidas de otros que pueden ser afectados por lo que vivimos. Y concluyo con las palabras del mismo apóstol, que dijo lo siguiente: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe todo nombre, toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, los otros cristianos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo.
En fin, dice Pablo, que conozcan, y digo yo también, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo lo dice en la misma carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. 5 verdades fundamentales. Que Dios los bendiga mucho.